Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Hoy les traigo el paso a paso de esta hermosa diadema. Vean este detalle que tenemos acá, como en forma de espigas o corazones, trenza, no sé, súper linda se ve. Está muy fácil de hacer y la podemos adaptar a cualquier talla, desde recién nacidos hasta adultos. Así que espero que disfruten el paso a paso, puedan elaborar su diadema. Es ideal para regalar también. Y los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, activen la campanita para que así estén al tanto de todos mis videos tutoriales. Entonces vamos rápidamente con el paso a paso. Vamos a utilizar lana, esta es de 3 milímetros de grosor aproximadamente y la voy a estar tejiendo con un gancho de 5 milímetros. Yo utilicé aproximadamente 80 gramos para la talla de adultos y ustedes podrán usar cualquier material que tengan a su alcance con un ganchillo adecuado al grosor de su lana. Vamos a utilizar también una tijera, una cinta métrica y una agujita lanera. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado, giramos, apretamos acá una lazada y ya tenemos listo nuestro nudo. Ajustamos y vamos a tejer 11 cadenitas. Ok, entonces ya tenemos acá nuestras 11 cadenitas. Vamos a ir a la cadenita número 10, tomamos una lazada y en ese espacio vamos a tejer punto medio alto. Tenemos 3 aritos, una lazada y pasamos por todos los aritos. Ahora vamos al siguiente espacio, a la siguiente cadenita. También vamos a hacer punto medio alto. En el siguiente espacio igual. Y en el siguiente espacio otro punto medio alto. Ya tenemos 4 puntitos. Ahora en los próximos 2 espacios, 2 cadenitas, vamos a hacer un punto puff en cada una de ellas. Así que hacemos una lazada en el ganchillo, ingresamos en esa cadenita, sacamos y alamos hasta que nos quede a la altura de nuestro punto medio alto. Tomamos otra lazada en el mismo espacio, sacamos una segunda lazada y alamos hasta que nos quede de la misma manera que la anterior. Otra lazada, sacamos, ya tenemos 3, otra en el mismo espacio, 4. Entonces ahora vamos a tener 2, 4, 6, 8, 9 aritos en el ganchillo. Vamos a tomar una lazada y vamos a pasar por todos los aritos. Ahora vamos a agregar una cadenita y en el punto que sigue vamos a tejer la misma secuencia. Ok, un segundo punto igual al que acabamos de hacer acá. Una lazada, vamos a la siguiente cadena, sacamos y estiramos a la altura del punto anterior, una segunda lazada, una tercera y cuarta. Entonces tenemos 9 aritos, una lazada, cerramos pasando por todos los aritos y en este segundo puff no vamos a tejer cadenitas, sino que vamos a tomar una lazada, vamos a ir a la siguiente cadena y tejemos punto medio alto. En el resto de las cadenitas vamos a hacer de la misma manera un punto medio alto en cada espacio. Así quedaría nuestra vuelta número 1. Ok, ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadenita, vamos a girar. Esta cadenita no nos va a contar como punto, así que vamos a comenzar a tejer desde el primer espacio. Allí vamos a tejer un punto medio alto, pero en esta vuelta vamos a comenzar a tejer tomando solo este arito que está acá
en la parte de atrás de la cadenita, tomamos, colocamos en el centro de la cadena hacia atrás y allí vamos a tejer punto medio alto, 1 en el siguiente espacio, un segundo punto medio alto, en el siguiente espacio, tercer punto medio alto, y en el espacio número 4 un cuarto punto medio alto. Entonces acá llegamos donde están nuestros dos puntos puff. En el centro de estos dos puntos vamos a tejer ahora dos puntos puff. Comenzamos con el primero, 1, 2, 3 y 4. Cerramos pasando por todos los aritos, hacemos una cadenita y repetimos acá en el mismo espacio. 1, 2, 3 y 4. Una lazada, pasamos por todos los aritos y recuerden que el segundo punto puff que hagamos no le vamos a hacer la cadenita, sino que vamos directamente a tejer punto medio alto. Una lazada, acá como pueden ver hay un puntito, este puntito que está acá no lo vamos a tejer ya que es de la cadenita que hicimos para el primer punto puff. Saltamos ese, vamos al siguiente y allí tejemos punto medio alto y en los siguientes espacios igual, segundo punto medio alto, tercero y por último acá vamos a tomar el punto completo, no vamos a tomar solo la hebra de atrás ya que es el punto de inicio. Vean, tomamos los dos aritos que están acá y allí tejemos el último punto de la vuelta. Entonces tenemos 4 puntos medios altos, 4 puntos medios altos y en el centro 2 puntos puff. Para la vuelta número 3 y las vueltas siguientes vamos a repetir la secuencia que hicimos acá en la vuelta número 2. Iniciamos con una cadena, tomando solo la hebra de atrás, comenzamos a tejer 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer en el centro de estos dos puntos puff, 2 puntos puff. 1, 2, 3 y 4. Lazada, cerramos. En este punto sí vamos a hacer una cadenita y vamos a tejer el segundo punto puff en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4. Cerramos el punto. Recuerden que en este espacio no vamos a hacer la cadenita, saltamos el primer punto que está acá pegadito, nos vamos acá y tejemos 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y el último tomando las 2 hebras de acá arriba y 4. Así de sencillo es esta secuencia. Vamos a continuar repitiendo lo mismo de esta vuelta número 2 y 3 hasta que alcancemos la medida de la circunferencia de nuestra cabeza. Como siempre, en la descripción yo les dejo algunas medidas como referencias para que ustedes puedan realizar cualquier talla que ustedes quieran. Bien, ya yo tengo acá la medida que necesito para mi talla. Esta mide 50 centímetros. Vean qué hermoso queda este punto. Y para finalizar, entonces vamos a unir los dos extremos. Pasamos esta punta hacia acá. Esta fue mi última vuelta, la que está de este lado. Entonces vamos a colocar el gancho en el primer punto que tenemos de este lado. Pasamos para acá,
que nos quede bien apretadito, hacemos una cadena y vamos a comenzar a unir las dos piezas tomando el segundo punto de este lado, el segundo punto de acá, sacamos y vamos a hacer punto deslizado. Siguiente, tomamos el punto de acá y el punto de acá, punto deslizado, vamos al siguiente y así vamos a ir hasta que lleguemos al final uniendo los dos extremos. Ok, entonces acá llegamos al final, vamos a agregar una cadenita, alamos, vamos a cortar, sacamos por completo y con una agujita lanera vamos a camuflar este restante de lana. Ok, entonces ya camuflamos, ahora vamos a darle la vuelta para que la costura nos quede del lado de dentro. Vean que casi no se nota. Sigue la misma secuencia de los puntos puff y así terminamos el paso a paso de esta hermosa diadema. Vean que es un punto precioso, una diadema muy original que estira bastante, ya está lista para ser utilizada. Si este video te ha gustado, recuerda regalarme un like, compartir y si tú aún no estás suscrito te invito a que lo hagas, actives la campanita para que así disfrutes de todo el contenido. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.